Gracias por entrar a Pharma Week 2020. Nuestra próxima conferencia es
Única cadena de farmacia con más de 100 sucursales a nivel nacional, 41 sucursales 24 horas y 17 con servicio drive-thru, cercanía y conveniencia a través de Carol App y farmaciacarol.com. Para una experiencia más directa, escríbenos al WhatsApp, llama al centro de contacto o síguenos en nuestras redes sociales. Ofrecemos servicios pick-up y delivery en tus compras, toma de presión y glicemia gratis en todas las sucursales, además de la mayor red de farmacéuticos para garantizar tu seguridad. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Nosotros somos Padana, una empresa de panilería italiana líder en el mercado. Ofrecemos lo que son las soluciones para las salas limpias. Todos nuestros productos son confeccionados en Italia, tenemos todas las certificaciones y se hace todo a la medida. Somos una empresa dedicada a suplir laboratorios de química, física y biología, toda la parte de los equipos analíticos, cristalerías, plásticos, reactivos químicos, materia prima, la instrumentación en general en equipos de laboratorios, todo lo referente al laboratorio de química, física y biología. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Garavito, subgerente comercial de la empresa Técnica. Hoy les vengo a contar un poco de qué es lo que hacemos como compañía. Técnica, su casa matriz se encuentra en Chile y sus representantes internacionales en toda América Latina. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros formamos parte de un holding que se ha enfocado en los últimos 30 años al desarrollo de servicios y productos de fácil aplicación para industrias altamente reguladas. ¿Cómo lo logramos? Eso lo logramos de la mano de una red de especialistas, acreditados y ubicados en diferentes partes del mundo, todos con experiencia comprobada para apoyar de manera eficaz y efectiva los desafíos de infraestructura y calidad de nuestros clientes. En Técnica entregamos arquitectura y ingeniería de valor, brindando soluciones para proyectos de ampliación, dimensionamiento, asesoría y ejecución de obras para plantas industriales. Vamos dejando de esta manera nuestra huella en la industria farmacéutica latinoamericana, con más de 200 proyectos desarrollados que equivalen a alrededor de 750.000 metros cuadrados en planta productiva. Gracias por escucharnos y esperamos que entiendan sus desafíos y que puedan trabajar con expertos. Business comes in all sizes.
Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air, or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. It's existed for almost 70 years. A passion for development and realization of new ideas and solutions. That is why Feta Compacting is the world's leading provider of integrated solutions for industrial tablet production. Since 2016, the product portfolio has been extended with highly efficient capsule filling machines. More than 5,000 installed machines proves every day that the highest productivity and the best quality match our clients' demands. More than 100 highly specialized service technicians and application engineers provide customers worldwide with access to our entire wealth of expertise. That has turned us from being just a machine manufacturer into a global market leader. Trend setting, service-oriented, highly skilled. Feta Compacting. Be efficient. Aquí tenemos una breve representación de lo que somos, presentando las líneas texto para lo que es monitoreo de flujo. Tenemos también Beckman Coulter con el TOC en línea y el contador de partículas en el aire. Maxicine es una compañía italiana desde 1974 dedicada a la fabricación de equipamiento para el acondicionamiento de producto primario, ya sea para líquidos, asépticos o no, sólidos, semisólidos y además en máquinas para empaque secundario. PQE somos una empresa de consultoría integral 360, ofreciendo una serie de soluciones para la industria farmacéutica a nivel de cumplimiento, siguiendo estándares internacionales. Nuestro principal negocio es la validación de sistemas computarizados y el tema de integridad de datos. Nuestra empresa Saniagua trajo a esta exposición la soldadura orbital y la inspección endoscópica, con el objetivo de garantizar los montajes de la industria farmacéutica. Bienvenidos a Pharma Week 2020, una expoferia enfocada en la capacitación de la industria sanitaria. 3 días, 15 conferencias a través de la plataforma Zoom. Acompáñanos, disfruta la experiencia. Welcome to Pharma Week 2020. This is an expo fair focused on the training of the sanitary industry. This is going to be for 3 days. We will have 15 conferences, so you don't want to miss this. It's going to be through the Zoom platform, so we hope to have you there so you can enjoy the experience. Continuamos con el desarrollo de Pharma Week 2020. Hemos tenido muchas participaciones en el día de hoy y nos están preguntando sobre nuestras redes sociales, y a propósito de eso mencionarles que ya tenemos el primer ganador de la Samsung Galaxy Tab de 8 pulgadas y 32 GB que va a ser enviada a la puerta de su casa. Estaremos anunciando el ganador en breves minutos en nuestra cuenta de Instagram @PharmaWeekRD.
Pharma Week RD. Si todavía no nos sigues, ve, tienes tiempo. Y el sorteo del día de hoy estaremos realizándolo mañana con la misma modalidad. Para participar en el sorteo solamente tienes que participar, valga la redundancia, en 2 de las charlas que estamos ofreciendo. Por día tenemos 5, así que ahí es más que suficiente para que puedas participar. Y bueno, continuamos con la próxima charla. En este momento le toca el turno a México con el licenciado Ricardo García. Ricardo García es licenciado químico farmacéutico biológico en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, certificado como auditor de calidad por la American Society for Quality. Es empleado en diversas compañías transnacionales de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de cosméticos. Además, tiene especialidades en cumplimiento regulatorio farmacéutico, es coordinador de sistema de calidad, líder de desarrollo y validación analítica, químico de validación e ingeniero de modernización y proyectos. En el día de hoy, el licenciado García estará desarrollando el tema Principios y aplicación de gestión de riesgo en la industria farmacéutica. Y esta conferencia llega a ustedes gracias a la gente de PQE Group. Entonces ya saben, todas las preguntas que tengan la pueden realizar a través del chat de Zoom y al final vamos a agotar un tiempo de preguntas y respuestas con el licenciado García. Sin más que agregar, licenciado García, bienvenido a Pharma Week 2020. Muchas gracias. Como siempre es un placer participar con ustedes. Voy a dar inicio con lo que es la charla. Esta charla, de verdad, considero que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todas las regulaciones poco a poco nos van exigiendo más la aplicación de los principios de la gestión de riesgos en la industria farma. Y no solo en la industria farma, ¿no? También hablamos de la industria cosmética, la industria de dispositivos médicos y toda aquella industria relacionada con servicios de la salud, ¿no? Entonces, para iniciar, pues ya vieron una breve semblanza mía. Actualmente no desempeño todos esos puestos, sería increíble poder hacer todo esto. Esa es parte de mi carrera. Estuve 17 años trabajando directamente en la industria farmacéutica y esto me ha permitido tener un panorama amplio, ¿no? Sobre diferentes formas de aplicar las GMPs o las GLPs en diferentes compañías. Por lo tal, me desempeñé implementando sistemas de calidad a nivel local y también adaptando sistemas de calidad globales a plantas ya locales. Actualmente soy el Compliance Latam Project Manager para PQE en Latinoamérica y el responsable de la unidad de calidad. Y como siempre agradezco mucho la invitación de la gente de la Pharma Week a este tipo de temas. Vamos a iniciar esta charla. La realidad es que quiero tocar varios temas. El tiempo es corto. La gestión de riesgos es un tema muy complicado. No complicado, es un tema complejo. Es un tema bastante vasto. Y me encantaría tocar todos los temas, todas las fases de la gestión de riesgos. Lamentablemente no podemos, pero vamos a hablar lo más posible de herramientas que les van a servir a ustedes. Y de forma general, lo que vamos a ver este día son algunos mitos de la gestión de riesgos, que son frases que yo he escuchado en la industria farmacéutica a nivel internacional, o de algunas confusiones que ha generado el término. Vamos a hablar de principios de la gestión de riesgos, herramientas de gestión de riesgos enfocándonos a la parte de análisis, algunas aplicaciones de gestión de riesgos y finalmente un par de conclusiones. ¿Cuáles son los mitos de la gestión de riesgos? Primero, confundimos de forma muy habitual análisis de riesgos y gestión de riesgos. Y estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El análisis de riesgos es una pequeña parte dentro del proceso de gestión de riesgos. Y lo que nos pide la normativa internacional es la aplicación de la gestión de riesgos, ¿no? Esto también ha llevado a que la industria solamente haga análisis y no sepa qué hacer con ellos. Entonces, tenemos que cambiar nuestro switch, tenemos que abrir nuestros ojos a hablar de gestión de riesgos. La otra, hablando en temas de gestión de riesgos, específicamente en la parte de análisis, todos creemos que la MEF es la panacea, que es la píldora mágica que nos va a ayudar a todos, y si yo lleno a MEFs, o FMEAs, o análisis de modos de efecto de falla, como quieran decir, si yo lo lleno ya con eso cumplí. Y no, ahí son dos grandes errores y dos grandes mitos. Uno, la MEF no es la única herramienta. Les puedo decir desde ahorita que no siempre es la mejor herramienta.
Y 3, no es una panacea. No solo con llenar una MEF ya cumplimos con la parte regulatoria. Tenemos que hacer mucho más. Y vamos a hablar de eso más adelante. Otro de los mitos de la gestión de riesgos, y que es muy común escucharlo, pasa algo en la planta y yo lo justifico con un análisis de riesgos, ¿no? Ay, no hice la limpieza. Haz un análisis de riesgos y lo justificamos. Ay, no cumplí con el tiempo de espera. Haz un análisis de riesgos. Se ha vuelto la respuesta reincidente en la industria y no. La gestión de riesgos no sirve para justificar lo que hacemos mal. La gestión de riesgos nos sirve como una herramienta de mejora para hacer mejor nuestros procesos y evitar que pasen estas cosas, evitar las desviaciones, evitar las no conformidades. Otro mito, es muchísimo trabajo. No es un mito, sí, es muchísimo trabajo. Es una cantidad gigante de información la que hay que manejar. Hay que hacer muchísimos documentos, muchísimos análisis, pero por eso no debe recaer en una sola persona o en una sola área. Este es uno de los grandes errores y de los mitos de la gestión de riesgos, ¿no? Ah, yo tengo un departamento de gestión de riesgos y es una persona. O solamente los hace de validación cuando tienen tiempo. Es muchísimo trabajo. Eso no es un mito. Lo que es un mito es que tenga que recaer en una sola persona. Entre más complejo es mucho mejor. Mentira, ¿no? Lo único que voy a lograr yo con evaluaciones de riesgos o con procesos de gestión de riesgos complejos es que me explote la planta en la cara, realmente. La realidad es que entre más completo es mejor. No tiene por qué ser complejo o complicado, ¿no? Y voy a tomar una frase de una compañera de trabajo que decía, si las cosas te están pareciendo demasiado complejas, demasiado complicadas, algo estás haciendo mal, ¿no? Cuando no estamos dando el seguimiento correcto, cuando no estoy usando la herramienta correcta, cuando ya me trabé en un paso, algo estoy haciendo mal. Es bueno siempre dar un paso hacia atrás y buscar que las cosas fluyan, no lo compliquen. La gestión de riesgos solo la uso en auditorías o en inspecciones. Mentira. O no debería únicamente utilizarlas en auditoría e inspección. Es una herramienta vital para la toma de decisiones. Es una herramienta que me permite sustentar todas las decisiones que yo tomo en la planta. Al final de la charla veremos muchas de estas decisiones que se pueden tomar y que hemos tomado por costumbre, porque así lo hacían donde yo trabajaba antes, porque así se hacía desde que yo recuerdo, ¿no? Y les puedo decir que con 17 años he visto cambiar muchas cosas de cómo se hacían antes por una cuestión de mejora o porque no eran las mejores formas. Si solo lo están usando en inspecciones, les voy a decir de una vez, está mal implementado, ¿no? Y es tal cual como se ve en la imagen de abajo, ¿no? Es tener un Ferrari guardando sucio, ¿no? Lo he visto en 1 y 1000 compañías. Vamos a ver tus evaluaciones de riesgos. Van al archivo y me sacan una cantidad de papeles con polvo, con sucio, y me dicen, aquí está. Oye, ¿no lo has movido, no lo has revisado, no lo has actualizado? No, pues es que se tenía que hacer y se hizo, ¿no? Entonces, no tengamos guardado un Ferrari acumulando el sucio. Y el otro mito de la gestión de riesgos, y es contra el que les pido, por favor, abran sus ojos, abran sus mentes, abran sus corazones y rompan este paradigma. Por políticas yo necesito un único procedimiento. La gestión de riesgos, sí, tiene que ser estructurada, sí, tiene que estar en un procedimiento, pero también tiene que ser flexible. Es una herramienta que ha venido a romper todos los paradigmas que tenemos de la industria farmacéutica, en que para hacer las cosas hay un único modo, está escrito en procedimiento y está escrito en piedra, y no lo puedo mover, ¿no? Esto no se contradice con las GMPs. Las buenas prácticas de fabricación nos piden herramientas de mejora continua, nos piden evaluación continua de procesos, nos piden revisiones anuales. Eso es gestión de riesgos, y no hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Una vez que hemos roto estos paradigmas, ¿no? Que les aseguro que muchos de ustedes van a decir, ah, sí, sí es cierto, sí me pasa, sí lo he visto, sí lo he escuchado. Vamos a entrar de lleno a los principios de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es complicada, lo importante es saber cómo implementarla. Y para poder implementarla de una forma completa, de una forma correcta, tenemos que tomar en cuenta los siguientes principios. El objetivo de la gestión de riesgos como proceso es la creación y la protección del valor. Como les decía, es una herramienta de mejora, es una herramienta que nos permite, en el caso de la industria farmacéutica, que nuestros productos tengan calidad, tengan valor, tengan
los 5 elementos que buscamos siempre en un medicamento, ¿no? Lo que es identidad, potencia, seguridad, calidad y eficacia. La gestión de riesgos me permite crear y proteger esos valores. Estos principios que vamos a revisar el día de hoy nos brindan orientación sobre las características de una gestión de riesgos que sea efectiva y eficiente. Nos va a permitir también comunicar el valor y explicar su intención y propósito. La gestión de riesgos no se trata de un documento que se tenga que quedar siempre fijo o estático, ¿no? Tenemos que irlo comunicando, tenemos que irlo revisando y tenemos que asegurarnos que todas las personas involucradas en los procesos entiendan los riesgos que conlleva su proceso, ¿no? Necesitamos que les quede claro, necesitamos que entiendan por qué se está haciendo este trabajo o por qué las cosas se hacen de un modo, aunque existan otros modos más rápidos, más fáciles. La gestión de riesgos también mejora el rendimiento, fomenta la innovación y apoya el logro de objetivos. Nos permite hacer mediciones, nos permite prever problemas, nos permite prevenir problemas, nos permite estar listos para cualquier problema. Si entendemos este proceso como una herramienta que nos va a ayudar, vamos a lograr implementarla de forma correcta. Sin embargo, si lo vemos como un castigo, porque lo he escuchado de muchas personas, ¿no? La gestión de riesgos es un castigo de los entes reguladores porque ya no saben qué pedir. Mentira. Si lo vemos como una herramienta de mejora, si lo vemos como algo que nos va a ayudar a ir incrementando poco a poco la efectividad de nuestros procesos, vamos a poder entonces tener una herramienta valiosísima en planta. Pero les pido, por favor, no lo vean como un castigo, no lo vean como un trabajo extra, no lo vean como un trabajo de más. Véanlo como algo que en el corto plazo les va a ayudar a eficientizar sus operaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 8 principios que debe contar la gestión de riesgos para estar correctamente gestionados, ¿no? Los tenemos que considerar todo el tiempo y durante todos los procesos y durante todos los ejercicios que hagamos de gestión de riesgos. Nos permiten gestionar los efectos de la incertidumbre en sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Nos permiten gestionar los riesgos. Y eso es lo que queremos, ¿no? La tendencia actual de los sistemas de calidad farmacéuticos es que ya no sean sistemas reactivos, que ya no sean sistemas que se dediquen a resolver problemas. Queremos sistemas de calidad farmacéuticos proactivos. Queremos sistemas de calidad, de gestión de calidad, que nos permitan manejar esta información y entonces prever y ser mucho más eficientes y no estarnos dedicando a apagar fuegos, ¿no? Que eso también es algo muy común en la industria farmacéutica. El primer principio de la gestión de riesgos es que esta tiene que ser integrada, ¿no? Les decía, la gestión de riesgos es una parte integral de todas las actividades de una organización. Y aquí les aseguro, o al menos esa es mi expectativa, que al final de esta charla ustedes se den cuenta que han hecho muchísima gestión de riesgos durante todo el tiempo y no lo han hecho consciente. Es una herramienta muy común, es una herramienta que llevamos muchos años manejando en la industria. Entonces, sean un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí, sean abiertos a lo que vamos a escuchar el día de hoy, ¿no? Y dense cuenta de esto. Y sepan que entre más integrada esté la gestión de riesgos en la compañía, más fácil va a ser. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que la tenga que usar para todos solamente, sino que todos deben participar en esto. Ya hablaremos de la parte de los equipos multidisciplinarios, de las ventajas de esto, ¿no? Pero el primer principio es la gestión tiene que estar integrada en todos nuestros procesos. Después, la gestión de riesgos tiene que ser estructurada y comprensiva. Y aquí es en donde muchas veces chocamos y caemos en aquel mito, ¿no? Ah, yo tengo un procedimiento para hacer AMEF y esa es gestión de riesgos. No. Una cosa es que sea estructurada, que siga el mismo camino siempre, que siga el mismo flujo, ¿no? Más adelante vamos a ver un flujo de gestión de riesgos, ¿no? Que un procedimiento me dé los lineamientos para seguir ese flujo, para poder estar completo en ese flujo con las expectativas de la compañía y de la regulación, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que estar escrito en piedra. Vamos a ver después otro de los principios que es que sea dinámica, es que sea flexible, es que sea cooperativa, ¿no? Entonces, de forma general, lo podemos ver en la gráfica, la gestión de riesgos está estructurada porque debe seguir estos 5 pasos: identificar los riesgos, evaluarlos, generar estrategias, ejecutar y controlar los riesgos. En general, esta es la estructura que debería tener un procedimiento de gestión de riesgos.
cómo la empresa identifica, cómo la empresa evalúa, cómo la empresa genera estrategias o con qué procedimientos puede generar estrategias, con qué procedimientos ejecuta acciones, cómo le da seguimiento y cómo los controla, ¿no? Pero no lo escriban en piedra porque no tiene caso entonces, ¿no? Porque un enfoque estructurado y comprensivo nos ayuda a tener resultados consistentes y comparables. Y aquí viene la parte contraria. La gestión de riesgos tiene que ser personalizada, ¿no? Tiene que ser personalizada y tiene que ser proporcional a lo que yo estoy evaluando. Y aquí, una vez más, muchos caemos en este error. Muchos de ustedes, y lo digo de verdad sin ninguna doble intención, ¿no? Han tomado algún curso de gestión de riesgos con X o con Y consultor o con X o Y empresa, ¿no? Nos han vendido inclusive sus herramientas, pero si esas herramientas yo no las tropicalizo, yo no las adecuo, no las adapto a mi proceso, no me van a servir, ¿no? No todo se resuelve con una MEF, no todo se resuelve con un Excel de 97 columnas, no todo se resuelve con un Pareto, ¿no? Tengo que personalizarlo de acuerdo a lo que estoy evaluando y cuál es el resultado que yo quiero, ¿no? Quiero demostrar que algo está en control, quiero buscar nuevas formas de hacerlo, o simplemente quiero implementar algo nuevo, ¿no? Para esas tres cosas voy a necesitar herramientas diferentes. Igual, si estoy evaluando una reclamación, no es la misma herramienta que yo voy a ocupar para evaluar un cambio y no es la misma herramienta que yo voy a ocupar para determinar el periodo de revalidación de un proceso, ¿no? Todo esto tiene que ser personalizado. Lo que no se vale, y me regreso al punto anterior, es que yo diga, bueno, hoy una validación del proceso la hago con esta tabla de 10 columnas y el día de mañana, como es un proceso mucho más complejo, digo, no, lo uso un APR o uso un árbol de fallas y ya, ¿no? Tengo que ser consistente, ¿no? Sí puedo personalizar por proceso o por ítem, pero tengo que ser consistente. Y aquí es en donde también muchas veces caemos en graves errores. Tiene que ser inclusiva. La gestión de riesgos es inclusiva y no con el término inclusivo que está como de moda, ¿no? De no discriminamos por sexo, edad, religión, preferencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión de riesgos tiene que ser inclusiva porque no podemos descartar la opinión de nadie. Al contrario, para gestionar los riesgos de la mejor forma, tenemos que tomar en cuenta la participación de todas las personas que podamos, crear equipos multidisciplinarios, crear equipos con diferentes skills técnicos, con diferentes habilidades. Tenemos que hacer que la participación de estas partes interesadas, ¿no?, sea realmente quien lleve la gestión de riesgos. No nos podemos mover únicamente por, quiero bajar el costo, porque quiero demostrar que hice algo mal, o simplemente porque tengo que cumplir, ¿no? Necesitamos que incluya a todas las personas interesadas. Y aquí, mucho ojo. Cuando digo todas, estoy hablando desde operadores hasta la alta gerencia. Muchas veces ha pasado, y lo digo por experiencia propia, que la alta gerencia, el director, presidente, como le quieran llamar, dueño, ni siquiera sabe cuáles son los riesgos que corre por fabricar, ¿no? Y cuando les pregunto, bueno, ¿y usted qué decisiones ha tomado? ¿Cómo gestiona los riesgos de la compañía? No, pues yo ni sé. Eso ya no es ser inclusivo, ¿no? A mí lo único que me importa es cuánto me cuesta. Mal, ¿no? Inclusivo es, todos participamos y a todos nos importa el resultado. La gestión de riesgos tiene que ser dinámica, porque si nosotros hiciéramos un solo proceso de forma consistente, de única forma y que no hubiera ninguna variable, ok, podemos dejar los riesgos de una forma estática hasta cierto punto, ¿no? Pero la regulación de la industria farmacéutica nos pide varias cosas. 1, mantenernos actualizados. 2, mejora continua. 3, documentación, ¿no? Revisiones periódicas, monitoreos continuos. ¿Esto qué quiere decir? Que de forma continua y periódica yo tengo que estar evaluando los riesgos, ver qué ha pasado en la compañía a lo largo del tiempo para que yo pueda decidir si mis riesgos aumentaron, disminuyeron, se mitigaron, se controlaron, desaparecieron o aparecieron nuevos, ¿no? Tengamos siempre en mente esto. Los riesgos pueden aparecer, pueden cambiar de un momento a otro. Si yo cambio un proveedor, ¿hasta dónde me impacta? ¿No? ¿Cómo me impacta un cambio de materia prima?
en estabilidades, en validaciones de proceso, en instrucciones de manufactura. Un cambio tan sencillo como eso nos impacta mucho y nos va a abrir nuevos elementos de riesgo o nos va a mitigar algunos elementos de riesgo que teníamos, ¿no? Entonces piensen en esto, no se puede quedar estática, no se puede quedar guardada en el archivo el ejercicio de gestión de riesgos o el análisis de riesgos o el AMEF o la tabla que yo ya he hecho. Se tiene que mantener dinámica para que entonces sí cumpla su función de anticipar, detectar y reconocer los riesgos. Si no, no se vuelve más que un bonito pisapapeles en el archivo, ¿no? Y un acumulador de sucio. La gestión de riesgos también tiene que ser generada o tiene que contar con la mejor información disponible. Y una vez más toco el tema, equipos multidisciplinarios, equipos técnicos, equipos con conocimiento, ¿no? En este tipo de charlas muchas veces, y ofrezco una disculpa por anticipado, hablo muy mal de los becarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasa, o lo he visto, y lo vi en compañías internacionales, ¿no? Lo vi en algunas de las que yo tuve la oportunidad de trabajar. Hay que implementar gestión de riesgos, tráete un becario. Y el pobre becario estaba llenando Exceles, oye, pero ¿cómo determinaste que el riesgo de aparición de partículas metálicas en la materia prima es alto? No sé, así me dijeron. ¿Quién te dijo? Ay, mi jefe. Oye, ¿y tu jefe se dedica a hacer el análisis de tendencias de resultados de laboratorio? No. Ah. ¿Tu jefe es el encargado de la gestión de proveedores y la identificación de cambios de proveedores? No. Entonces, ¿de dónde sacaste esta ponderación, no? Oye, ¿qué tan frecuente es que hay un defectivo en el producto después del proceso de esterilización? Me dijeron que ninguno. No te pueden decir, ¿no? Tenemos que hacer la mejor información disponible, tenemos que usar la mejor información disponible. Y para eso necesitamos de la persona experta, ¿no? Aprecio mucho a los becarios, dan muchísimo apoyo en la planta, creo que es una muy buena escuela para ellos, pero no les podemos dejar la gestión de riesgos o los análisis de riesgos únicamente a ellos, ¿no? Necesitamos equipos multidisciplinarios y equipos técnicamente capaces de ofrecer una respuesta, ¿no? La información, en la medida en que ésta sea clara y oportuna y que esté disponible, nos va a permitir hacer una correcta evaluación de riesgos y tomar las medidas necesarias. Entonces, por favor, pensemos en todo esto cuando estemos implementando el proceso de gestión de riesgos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también son factores humanos y culturales, ¿no? Al final del día, muchos de los riesgos que nosotros vamos a identificar, su origen es el personal, ¿no? Es una operación manual, digámoslo así, es una operación de una persona. Tenemos que considerar esos factores humanos, ¿no? Y por factores humanos me refiero a fatiga, a enfermedad, a, si quieren verlo así, a la muerte del operador, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Nada más tengo un operador que sabe usar la tabletadora. Le pasa algo, ¿no? Toco madera. Se muere el operador. ¿Quién más la sabe usar? Ese es un riesgo. Y es un riesgo derivado de un factor humano. Nadie lo puede controlar. Nadie puede controlar cuánto tiempo estamos aquí en este planeta, y menos ahorita con esta pandemia, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso. Y otra cosa, la cultura, ¿no? Muchas veces dentro de nuestra misma empresa es difícil ver este tema cultural, pero les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? En mi experiencia, alguna vez me tocó auditar una planta en la India, y ahí hay un factor cultural bien importante, que es el factor religioso, ¿no? A mí, por supuesto, me generó un desmayo, se me fue el aliento, se me salieron los ojos, me sangraba la nariz, cuando vi gente en la planta sin zapatos, ¿no? Para nosotros es normal, o sea, es de sentido común. ¿Cómo voy a andar en la planta sin zapatos, no? Estamos acostumbrados a nuestro zapato de seguridad, a nuestro zapato blanco, a nuestro, como quieran. Pero yo vi gente sin zapatos, y es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque era gente que por su rango dentro de su religión no podían usar zapatos, ¿no? Era una ofensa, era
era ir en contra de sus creencias. Y tampoco podíamos decirle, oye, ¿sabes qué? Si tú eres de los que cree que no puedo usar zapatos, no, te voy a despedir, ¿no? Tampoco podemos llegar a eso. Tenemos que tomarlo en cuenta. Y ellos tienen que poner un tipo de medidas específicas para este personal que no puede usar zapatos, que a lo mejor a nosotros nos parecen muy extrañas, pero se tienen que considerar, y se tienen que considerar como parte de los ejercicios de gestión de riesgos. Y finalmente, el principio más importante, la mejora continua. La gestión de riesgos no solo sirve para la mejora continua. La gestión de riesgos se tiene que ir mejorando continuamente a través del aprendizaje, a través de cómo usar la herramienta. Cada vez va a ser más fácil usar las herramientas, cada vez va a ser más fácil, o tiene que ser más fácil, identificar cuál es la herramienta que yo tengo que utilizar, ¿no? Por eso solo nos lo va a dar la experiencia. Y no puedo quedarme sentado y decir, ya lo tengo, ya lo hice una vez, ya, siempre lo voy a hacer así. No, mejoremos. Recordemos que este es un tema regulatorio. Hoy la regulación nos pide la mejora continua de los procesos. Para eso está el sistema de calidad, ¿no? Bien, entonces, ya hablamos de los principios y de cuál es lo importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema también crítico para la implementación de la gestión de riesgos. Las herramientas que voy a usar, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco de uno de los paradigmas que hablábamos hace rato. Perdón. La gestión de riesgos es un proceso sistemático, ¿no? Que nos permite evaluar, controlar, comunicar y revisar riesgos para la calidad de un insumo a lo largo de su ciclo de vida. Muy bonita definición. Y aquí es en donde caemos en uno de los principales errores que les comentaba hace rato, ¿no? Creemos que la gestión de riesgos es únicamente esta parte. Esta es la parte de análisis de riesgos que les platicaba, ¿no? Espero que vean el puntero. Es una pequeña partecita, muy pequeña de la gestión de riesgos. Es mucho más. Es un proceso muy completo. Es un proceso que tiene que ver de forma holística. Y entonces vamos a hablar de valoración de riesgos, control de riesgos, revisión de riesgos, comunicación de riesgos y herramientas de riesgos, ¿no? Si estas están mal seleccionadas, todos estos pasos se nos van a hacer complicadísimos y no vamos a llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces, pensemos que las herramientas de gestión de riesgos se usan durante todo el tiempo y principalmente donde las vamos a ocupar es en la valoración de riesgos, que es este cuadro completo que incluye identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos. Ahora, la valoración de riesgos. ¿Cómo ayuda para definir claramente los riesgos para la valoración de riesgos? A menudo es útil 3 preguntas fundamentales. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de que algo salga mal? ¿Y cuáles son las consecuencias de la severidad? ¿No? Pensemos que siempre puede salir algo mal, ¿no? Y aquí, a modo de chiste, se los voy a decir, pero es real. Las mejores personas para gestionar los riesgos son estas personas que somos, porque me incluyo en ellos, grandes pesimistas, que solo estamos viendo lo malo de la situación, lo que podría salir mal, que nos da miedo hacer algo porque puede salir mal, ¿no? Al final del día los riesgos son una cadenita, ¿no? Y nos pasa aquí como en esto, ¿no? Con el error que haga el de arriba, nos va a ir embarrando poco a poco todos de su error, por no usar una palabra más, ¿no? Entonces, algo así, y tenemos que empezar con esto, ¿no? ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia? Estas van a ser preguntas clave, independientemente de la herramienta que yo decido usar, ¿no? Pero entonces tengo que pensar en estas 3 cosas y pensar cómo todas las cosas se hacen una bola de nieve, cómo un pequeño problema podría desencadenar el peor de los riesgos. Para empezar con esta valoración de riesgos, entonces lo primero y lo más importante es identificar el riesgo, ¿no? Que va a ser el uso de esta información que hemos obtenido, la mejor información disponible, de un equipo multidisciplinario, de la información técnica, que nos permitan identificar los riesgos, ¿no? Tenemos que saber qué estamos evaluando, tenemos que tener claro cuál es nuestra pregunta de riesgo, ¿no? Y preguntarnos qué podría salir mal. Esta va a ser la primera fase y vamos a ver cómo dentro de las diferentes herramientas, si yo no tengo esta identificación de riesgos, yo no voy a poder seguir. ¿Cómo puedo hacer una correcta identificación de riesgos?
mapeando mis procesos, teniendo un mapa de procesos, teniendo un flujo de procesos, teniendo un procedimiento claro y descriptivo. Ahí es en donde yo puedo empezar, ¿no? Después viene la parte del análisis de riesgos, esa pequeñita parte que muchos confundimos, ¿no? El análisis de riesgos, por definición, es la estimación del riesgo asociado con los peligros identificados. ¿Qué quiere decir? Ponerle un valor. Un número, una prioridad, un alto, medio, bajo, crítico, no crítico, lo que quieran. Eso es analizar un riesgo. Es un proceso cualitativo o cuantitativo que nos permite relacionar la probabilidad de que algo pasa con la gravedad de los daños, ¿no? Algunas herramientas nos permiten también evaluar la detectabilidad, algunas nos permiten evaluar interacciones, algunas nos permiten simplemente clasificar, ¿no? Pero tenemos que hacer esta parte, ¿no? Y preguntarnos quién, qué, cómo, por qué, cuándo y dónde. Una vez que ya tenemos el qué, que obtuvimos en la identificación, ahora tenemos que preguntarnos quién puede generar el riesgo, qué puede generar el riesgo, cómo puede generarse ese riesgo, por qué podría generarse ese riesgo, cuándo lo puedo identificar, dónde lo puedo identificar, ¿no? Hasta qué punto yo lo puedo ver o simplemente no lo puedo ver, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Es esa parte crítica dentro de la valoración de riesgo, pero no es la única. Posteriormente viene la evaluación de riesgos, en la cual yo ya hago una comparación de estos riesgos identificados y analizados, ¿no? Donde yo ya puedo ir ponderando, donde yo puedo ir estableciendo prioridades, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué quiere decir que algo sea alto? ¿Qué quiere decir que algo sea crítico? ¿Qué quiere decir que algo tenga un NPR de 2500? Ahí es en donde yo tengo que evaluar y entonces decir, todo lo que tenga un NPR arriba de 200 es crítico y lo tengo que dirigir en este momento. O todo lo que me salga con una interacción alta o una posibilidad alta de ocurrencia, tengo que de inmediato poner medidas de control, ¿no? Eso es la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, son 3 fases juntas que tenemos que hacer para valorar los riesgos y entonces sí, seguir a la parte de control de riesgos. La gestión de riesgos va a seguir una metodología científica. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque me lo he topado también en muchas compañías, ¿no? Que me dicen es que el enfoque científico y quieren pensar en fórmulas para la NASA, en multiplicaciones integrales, ecuaciones diferenciales. No. Ciencia es que 2 más 2 es 4, es matemáticas. Entonces ya desde ahí puedo usar un enfoque de riesgos, ¿no? Y ya es un enfoque con una base científica, ¿no? 2 por 2 es 4, aquí y en Jamaica, ¿no? 5 menos 1 es 4, ¿no? Entonces, en este ejemplo tengo el mismo resultado, que es el 4, con diferentes escenarios, ¿no? Estoy multiplicando, o estoy sumando, o estoy restando, es lo mismo. Yo puedo tomar una base científica y una de las herramientas de gestión de riesgos que siempre dejamos de lado, la estadística básica. Todos sabemos calcular medias, desviaciones estándar, sabemos por parte de validación calcular si el proceso es normal o no. Eso ya es una herramienta científica. Entonces, de verdad, les pido, no se cierren a solo el AMEF. Sé que todos lo queremos, todos lo amamos y queremos que es la panacea, pero vean más allá, ¿no? Lo más importante de usar una herramienta de base científica es que nos permite hacer el análisis o la evaluación de una forma transparente, reproducible y bien documentada, ¿no? Eso sí es lo que tendría que dejar como fijo, ¿no? ¿Qué formato voy a documentar? ¿En qué formato voy a poner mi escala o voy a poner mis criterios? Eso sí, ¿no? Entonces, tradicionalmente los riesgos pues habían sido evaluados de una forma muy empírica, ¿no? Y esto igual creo que lo han hecho muchas veces, ¿no? Cuando definimos una desviación, una no conformidad, lo primero que nos dice el procedimiento es clasifícala. ¿Y con qué las clasificamos? Con una tablita, ¿no? Pues, bueno, si mató a alguien es crítica, si enfermó a alguien es mayor, si no lo vendí es menor, y si no pasa nada no aplica. Eso ya es una evaluación de riesgos empírica, ¿no? Ahora lo que tenemos que buscar es una base un poco más científica de qué hacer con esas valoraciones de riesgos, ¿no? Entonces, no nos quedemos con una herramienta.
¿no? Hay muchísimas guías ya reconocidas con herramientas. Está la ISO 31000, está la ICH, está la guía de PICS, está la guía de ISPE. Hay muchas herramientas. No inventen el hilo negro. Ya están y ya están escritas, ¿no? Lo importante es que nosotros adaptemos y adoptemos estas herramientas y las pongamos en un procedimiento. Algo importante es que yo puedo adaptar estas herramientas para su uso en áreas específicas, ¿no? Yo puedo definir en una política de gestión de riesgos, la empresa tal va a gestionar los riesgos siempre a través de una ponderación con una APR y una MEF, si es necesario. Ok, está bien. Solo asegúrense que ese APR y ese MEF se adapten al problema que estoy buscando, ¿no? Hay muchas herramientas y lo mejor o lo más recomendable es que usemos las herramientas en combinación, ¿no? Si yo ya tengo una herramienta que me dice, calcula o que ya definí la criticidad de un riesgo, bueno, a lo mejor ahora puedo hacer uso de la estadística con base en tendencias y llevar a una evaluación probabilística de riesgos. Es decir, aunque es un riesgo crítico, mis tendencias de los últimos 5 años me dicen que nunca ha pasado. Entonces, no tengo que hacer nada en este momento, ¿no? O de forma inmediata. El grado de rigor y formalidad de la gestión debe reflejar el conocimiento disponible y ser acorde a la complejidad. Y aquí es en donde caemos muchas veces, ¿no? A mí ya me ha tocado ver muchas veces de, oye, es que para hacer la evaluación de las no conformidades, porque tú dijiste en una plática que si es crítica mayor o menor es ya evaluación de riesgos, estoy usando una MEF. Ok, estás ocupando un trabajo de semanas para tomar una decisión que puedes tomar en 10 minutos con una tablita de probabilidad de ocurrencia, con una PR. Es que mi procedimiento dice que solo MEF. Bueno, pues adelante, ¿no? Solo enséñame tus tendencias de que todas tus no conformidades las cerraste efectivamente en menos de 30 días. Y ahí es en donde cae. Vamos a revisar de forma muy rápida algunas de las herramientas más comunes para la gestión de riesgos o para la evaluación de riesgos. Lo primero, pues, son métodos básicos de gestión de riesgos como diagramas de flujo, hojas de verificación, flujogramas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos no voy a ahondar en ellos. ¿Por qué? Porque son la base para que yo pueda hacer una valoración de riesgos. Está el análisis de árbol de fallas, el análisis preliminar de riesgos, el análisis de los efectos del modo de falla y herramientas estadísticas. El árbol de fallas es una técnica que va a correlacionar eventos lógicos que causan un mal funcionamiento en particular, ¿no? ¿Esta qué nos permite? Es una herramienta que nos permite construir un modelo y que nos deja ver las interacciones entre diferentes circunstancias, entre diferentes eventos, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues identificamos nuestra situación de riesgo. Identificamos el fallo, ¿no? O el riesgo que estoy tratando de evaluar, nuestra pregunta de riesgo, ¿no? Identifico las causas principales que pudieran generar este riesgo y empiezo a ver interacciones, ¿no? Empiezo a ver, ahora sí, les digo, la parte mala, ¿no? Es que si pasa esto, podría pasar esto, o si pasa esto, podría pasar esto. Sin embargo, habrá veces en las que para que pase esto, tengo que juntar dos cosas y decir, para que esto ocurra, entonces tendría que estar mal esto y esto, o esto, o esto, o esto. Esta es la ventaja del árbol de fallas. Nos abre y nos permite ver en el proceso cuáles son los factores que tendrían que coincidir para que algo pudiera salir mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un proceso de tableteado. Para que la tableta salga, yo tengo 3 elementos básicos. Necesito una tableteadora, necesito un polvo para comprimir y necesito un operador. Entonces, aquí podría ser, ¿no?, que yo pudiera no tener tabletas porque o no sirve la tabletadora, porque o no me ha llegado el polvo, o porque no tengo operador que lo haga. Pero también los puedo poner como I, porque si no tengo tableteadora y no tengo operador, también puedo llegar a lo mismo, ¿no?
Entonces, el árbol de fallas se convierte en una herramienta que nos permite ir generando como esta telaraña de sucesos que nos permiten crear la tormenta perfecta. Y cuando yo encuentro el punto crítico, es de cuando pasa esto y solo esto, yo llego a esto, ese va a ser mi punto crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tableta no cumple con la valoración. ¿Por qué? Empiezo a desmenuzar y llego que una de las causas es no agregué el activo. Ahí no necesito una serie de tormentas perfectas. Es una única razón por la cual ese va a ser mi riesgo principal y el primero que tendría que atacar. ¿No? La ventaja de este tipo de herramientas es que es un enfoque de arriba hacia abajo en el cual veo el suceso no deseado, suceso intermedio, suceso básico y después pongo las interacciones, ¿no? Son muy útiles cuando tengo cuando la naturaleza de los riesgos se conoce a priori, cuando yo ya sé cuál va a ser mi riesgo más crítico, ¿no? Cuando yo ya mapeé mi proceso y ya dije, esto es lo peor que podría pasarme, ¿no? O lo que yo no podría permitirme en la planta. Bueno, empiezo a trabajar sobre eso. Después, tenemos el análisis preliminar de riesgos. Esta herramienta ya no es solo cualitativa como el árbol de fallas, ya es un análisis semi-cuantitativo que nos permite identificar riesgos potenciales, acontecimientos accidentales que pudieran dar lugar a un accidente o a un riesgo, nos permiten dar una prioridad básica a eventos accidentales y nos permite analizar la necesidad de acciones de corrección. Nos va a decir, ojo, aquí se necesita una acción. En general, los resultados de esta herramienta los utilizamos para la comparación entre principales conceptos. Cuando quiero centrar mi enfoque o mis esfuerzos en un tema importante de riesgo, o la entrada para un análisis más detallado de riesgos. Y esto lo hemos hecho también muchas veces. Lo más importante para tener una PR es tener identificados los riesgos y tener clara cuál es la escala de evaluación y ponderación. Y esta se vuelve la parte más crítica dentro de una PR. Si yo no tengo bien definida esa escala, de verdad, no va a funcionar, ¿no? Y voy a tener todo en riesgo o bajo o en todo riesgo crítico, ¿no? Y no puede ser. Mucho cuidado con la determinación de estas escalas de evaluación y ponderación. Tengo que tener la evaluación de las consecuencias de cada riesgo y su frecuencia y la clasificación de riesgo y las medidas de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que me salga alto? ¿Qué voy a hacer con lo que me salga medio? ¿Qué voy a hacer con lo que me salga bajo? ¿No? Y también tengo que, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Considerar todos los posibles riesgos y eventos. No podemos descartar absolutamente nada. En una evaluación de riesgos, una valoración de riesgos, no puedo descartar ningún elemento, ¿no? Tengo que analizar todos. En la conclusión puedo descartar, sí, ya en la conclusión, pero al inicio no, ¿no? Por eso les digo, los mejores somos los pesimistas. Y aquí para hacer una PR hacemos dos cosas, ¿no? Determinar severidad y ocurrencia. Y les voy a poner ejemplos de cómo está determinada la severidad a diferentes niveles, ¿no? Yo la severidad la puedo evaluar de muchas formas y con diferentes consecuencias. Por ejemplo, catastrófico, una falla que puede causar lesiones graves o la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Esta escala estaría considerando el impacto a un paciente, el impacto a la salud de alguien, ¿no? El segundo es un ejemplo de una falla que puede tener con liberación de productos químicos dañinos para el medio ambiente. También puedo hacer mi escala enfocándome en el medio ambiente, ¿no? Ojo, estas no están escritas en piedra ni son las mejores, son solo ejemplos a diferentes niveles, ¿no? No vayan a pensar que estas son las únicas. Otro tipo de enfoque es una falla que pudiera dar lugar al levantamiento de no conformidades mayores por parte de una autoridad. Ahí me estoy yendo y enfocando 100% al cumplimiento regulatorio, al negocio, ¿no? ¿Son válidas ese tipo de tablas o ponderaciones? Claro, cuando yo estoy evaluando procesos de negocio, ¿no? O un proceso de cumplimiento normativo, ¿no? Otro tipo de enfoque, fallas que pueden causar daños menores en el sistema y que no causa daños al personal. Aquí estoy viendo dos cosas, un daño a la planta, a un equipo, a un sistema, y el daño al personal. No me estoy yendo al paciente, no me estoy yendo a quien usa, ¿no? Entonces, ¿yo puedo dar diferentes enfoques de severidad? Sí. ¿Puedo hacer uno solo para todos? No es recomendable, ¿no? Adapten las escalas al proceso que están evaluando.
Si estoy evaluando el cambio de un proveedor, bueno, seguramente me impacta más el riesgo al paciente, el riesgo al equipo, y dejar de un lado, por el momento, la parte del medio ambiente, ¿no? La otra ponderación que es importante es la frecuencia, ¿no? Y mucho ojo con el establecimiento de frecuencias, porque esto, al menos el primero, el que dice muy improbable, lo tomé de un caso real, ¿no? Me decían, yo le voy a asignar una frecuencia de 1 o de muy improbable si el evento ocurre una vez cada 1000 años. Yo no sé ustedes, yo no he vivido y no creo vivir más de 1000 años para ver si un evento ocurrió una vez en 1000 años, o 2 veces en 1000 años, o una vez cada 1000 años. Entonces, cuidado, ¿no? Lo puedo enfocar por tiempo, sí. Lo puedo enfocar por lotes, como les dice el segundo ejemplo. Una vez en todos los lotes producidos al año. Estoy tomando un periodo de tiempo definido y una característica específica que es el número de lotes. O puedo decir una vez cada 10 lotes o 5 turnos, cuando mi producción es muy variada. O puedo decir un porcentaje, el 1% de todos los análisis realizados. O simplemente en el tiempo que se ejecuta la actividad, ¿no? Cada vez que se ejecuta o cada 10 veces que se ejecuta. Piensen en esto, pero pongan escalas reales. Si nosotros nos movemos en esta escala de los 1000 años, si aquí dicen, porque les voy a decir como decía una vez cada 1000 años, una vez cada 100 años, una vez cada 10 años, una vez al año, una vez a la semana. Nadie iba a poder evaluar algo en 10 años ni en 100. Entonces todo iba a caer aquí en 4 y 5. Y entonces todos mis riesgos iban a caer en la parte crítica de la tabla. Una vez que yo ya tengo establecidas estas escalas, hago una bonita matriz y simplemente la coloco. Y yo sé que ahí viene la pregunta. ¿Hay algún algoritmo, alguna tabla, alguna regla, alguna guía para hacer esta tabla? No, no la hay, ¿no? Simplemente tenemos que generarla de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y lo más importante y lo que les decía es, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es muy bonito ver las cosas en este semáforo, ¿no? Ya después digo, bueno, el escenario 1 me quedó en rojo, el 2 en amarillo, el 3 en amarillo, el 4 en verde, el 5 en rojo, bla, bla. ¿Qué voy a hacer con ellos? Definir todo lo que caiga en verde es aceptable y no se requieren medidas. Lo que caiga en amarillo es aceptable con medidas de control, pero que puedo mantener temporalmente, o no aceptable, se requieren medidas de control de riesgo inmediatas, ¿no? Y hasta aquí llega el APR. El APR solo me da esta prioridad, solo me permite ver hasta aquí. Cuando yo uso un APR, cuando yo tengo, no viene ese slide, perdón. Cuando yo no conozco todavía el proceso, para procesos nuevos, para equipos nuevos, para implementaciones nuevas, ¿no? Para un cambio nuevo. Yo todavía no tengo métodos de control, todavía no sé qué puede pasar, todavía no sé qué tan preparado estoy. Solo voy a hacer la identificación de riesgos y en dónde tengo que poner cuidado, ¿no? Nosotros tenemos el AMEF, que lo saben ustedes de memoria, ¿no? Lo más importante de la AMEF es que es una herramienta de un enfoque holístico, nos permite ver mucho más allá, ¿no? Lo más importante para crear una AMEF, o el primer paso, es tener mapeados los procesos con todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de proceso? Materiales, equipos, sistemas, servicios críticos, contaminación, controles de calidad y procesos llevados a cabo durante la fase de proceso, eso es crítico y muy importante. Y con base en esta información podemos ya entonces crear o empezar una AMEF, ¿no? Porque ya tenemos un mapeo de proceso que nos permite ver las fases del proceso, cuáles son las fallas en esas fases del proceso, los efectos potenciales a esas fallas y las causas de esas potenciales fallas. Y con base en eso, establecer, junto con los controles en proceso de control de calidad, severidad, ocurrencia y detección, ¿no? Severidad y ocurrencia nos va a dar criticidad, detección nos va a dar nivel de riesgo. Aquí hay muchas formas de hacerlo. Hay quienes desde un inicio nos dicen multiplica este, bueno, severidad, ocurrencia por detección, y obtienes ya el NPR, ¿no? El nivel de riesgo. Hay otras metodologías que dicen, no, primero calcula severidad por ocurrencia, y obtén la criticidad, y luego criticidad por detección, y te va a dar. Es lo mismo, ¿no? Recordando matemáticas básicas, la teoría de la agrupación, da lo mismo este por este, y luego este por este, y este por este por este. Es lo mismo. Úsenla como ustedes les acomode mejor.
Lo más importante en este tipo de herramientas es que para cada falla tengo que identificar qué puede generar la falla, identificar la consecuencia de la falla, los procedimientos asociados, las medidas de control que ya existen, no lo que me gustaría que existiera, lo que ya existe, no descartar información, escenarios, y mantener un equilibrio correcto entre pesimismo y optimismo, ¿no? Yo soy muy pesimista y para mí todos los riesgos terminan en muerte del paciente, pero no siempre tiene que ser así. Y la última, la más importante y la que les pido encarecidamente, no solo en esta herramienta, en todas, ser realistas. No llenen sus herramientas o no evalúen los riesgos para que se vea bonito, o en el cómo me gustaría que midiera, cómo me gustaría que se viera, para que la autoridad no lo cuestione. No, por favor, sean realistas. En la medida en que una evaluación de riesgo sea realista, voy a tener información real. Y entonces voy a tomar acciones acordes. Si no, nada más estamos poniendo procedimientos, plantillas y formatos por ponerlos, ¿no? Y acuérdense, la ley de Murphy, cualquier cosa que pueda ir mal, saldrá mal. Tarde o temprano saldrá mal, ¿no? Ya cuando yo tengo todo esto definido, me voy a adelantar porque esta es la parte que no, bueno, que calcula la criticidad con severidad de ocurrencia. Y el factor de detección que sí mete la MEF y que no estaba en el APR, se introduce con el fin de mitigar la criticidad asociada, con el fin de mitigar, de ver qué tantas herramientas tengo yo. Aquí es cuando yo ya tengo un proceso que corre, cuando yo ya tengo implementadas las cosas, cuando yo puedo evaluar los controles de proceso e inspecciones y los controles de calidad diseñados. Ahí sí ya puedo decir, mi herramienta me permite detectar todas las veces que algo está fuera de especificación, sí, o no siempre. Puedo tener falsos positivos o falsos negativos. Depende de qué. De la calidad del material. No, ya tengo escenarios de riesgo. Poco a poco los voy emocionando, los voy evaluando, ¿no? Con la detección yo puedo entonces determinar detección alta, media o baja, dependiendo de lo que esté, y con eso calcular el NPR. Como les decía, da lo mismo severidad y ocurrencia para detener criticidad y luego detección, o severidad, ocurrencia y detección al mismo tiempo, previo a que yo implemente medidas. Entonces, lo primero o lo más importante en una MEF es obtener el ASIS, el estado actual, lo que tengo, no lo que me gustaría tener, no cómo se vería bonito, no cómo funcionaría mejor, lo que tengo. Después tengo que hacer exactamente lo mismo una vez que yo establezca las medidas de control, ¿no? Yo tengo que establecer medidas de control para todo aquello que me resulte alto o medio de preferencia. Si se quieren meter en los bajos, métanse también con los de riesgo bajo, ¿no? Pero en general, yo tengo que enfocarme a los altos y medios para poner medidas de control de riesgo. Estas medidas de control de riesgo, yo no las puedo evaluar hasta que no estén implementadas y yo haya evaluado su efectividad. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A tener mejores controles en los procesos y a tener cambios, a hacer cambios necesarios, cambios en procesos, en especificaciones, controles de calidad, nuevos procedimientos, ¿no? Lo más importante, el AMEF sirve para que después de que yo implemente todas estas nuevas medidas, yo vuelva a hacer una evaluación y una nueva detección de factores para que sea evaluada. Y tengo que evaluar la ocurrencia y la detectabilidad. Y ojo, les pido encarecidamente, no toquen la severidad cuando hagan una MEF. ¿No? Cuando yo hago un cambio a un proceso, la severidad del riesgo no cambia, ¿no? Si mi riesgo inicial, ¿no?, muerte del paciente, es crítico, yo puedo hacer todos los cambios del mundo, todos. Y nunca va a dejar de ser crítica la muerte de un paciente. No porque yo mira, ya puse detector de metales, ya puse controles en proceso, tabletadoras automáticas, entonces ahora ya es menos severo que yo mate a alguien, ¿no? Porque no. Falta de principio activo en una tableta, severo, crítico, ¿no? Pero ya puse controles aquí, acá. La severidad es la misma. Me cambia la ocurrencia y la detectabilidad, pero no la severidad, ¿no? Al final del día, lo más importante es evaluar el ASIS y el después. Y entonces sí, ya cuando yo hice esa evaluación, ya puedo tomar una decisión de qué voy a hacer. Tengo 3 opciones, y esto aplica para todas las herramientas. Puedo reducir los riesgos, ¿no? Puedo poner más herramientas, puedo poner más controles en proceso, puedo poner más procedimientos,
para reducirlo. Hay cosas que yo no puedo reducir. Hay riesgos que yo no puedo reducir, simplemente, ¿no? Los riesgos naturales, por ejemplo, los riesgos humanos, como lo decía hace rato, ¿no? Pues no puedo reducir la tasa de mortalidad del operador, lo siento, ¿no? Entonces, ojo con eso. La otra vertiente de esto es aceptar los riesgos. Hay riesgos que tengo que aceptar, ¿no? Es simplemente asumir que haga lo que haga, esto puede pasar. Por ejemplo, y de verdad siempre es el catastrófico, ¿no? Que la planta se caiga por un terremoto. O al menos aquí en México, donde yo vivo, es un riesgo latente. Y nos ha pasado, nos pasó hace algunos cuantos años, ¿no? Que se cayeron plantas o se cayeron edificios, se cayó un laboratorio, ¿no? No lo podemos controlar. O sea, puedo mitigarlo y en algún punto aceptar que esto puede pasar. O sea, no importa cuántos refuerzos le ponga yo a las columnas del laboratorio, cuántos refuerzos le haga yo al edificio, cuántas inspecciones de seguridad pida al año. Tengo que aceptar el riesgo latente. Nunca lo voy a desaparecer. Está ahí. Lo puedo aceptar, ¿no? Lo importante es que cuando yo acepto un riesgo, ¿no?, quede documentado. Y eso es lo que nos pide la autoridad, ¿no? Que se acuerde que se ha aplicado una estrategia de gestión de riesgos y que el riesgo lo reduje lo más que pude, pero hasta este nivel lo voy a tener que aceptar. Y ahora vamos a hablar de algunas aplicaciones, ¿no? Fuera de lo normal. Todos sabemos que la gestión de riesgos se ocupa en reclamaciones, en validaciones, en calificaciones, en software. Veamos unas diferentes. En entrenamiento y educación. Aquí me puede ayudar a determinar la idoneidad de las sesiones de capacitación, ¿no? Con base en el número de personas que reprueban el examen, ¿qué tan bien o qué tan mal está mi sesión de capacitación? ¿No? Puedo evaluar la capacitación, experiencia, calificación y habilidad que necesita el personal para realizar una operación de manera confiable, ¿no? Si yo evalúo los riesgos, la ocurrencia, la probabilidad de un defecto generado por la persona, puedo ver dónde están sus debilidades o sus carencias en capacitación, e inclusive generar programas de capacitación identificando los puntos críticos que tengo que reforzar durante la operación diaria, ¿no? No quiere decir que diario los capaciten lo mismo, pero sí que los pueda capacitar de forma periódica para que no entren a un proceso de ceguera de taller o a un ya me acostumbré, ¿no? En el tema de calificación de personal, por ejemplo, en inspección visual, ¿no? Esto es algo crítico, ¿no? La gestión de riesgo me proporciona una base para identificar, evaluar y comunicar el impacto. Recordemos que la regulación nos lo pide, ¿no? Que todo el personal esté consciente del impacto de sus operaciones en los defectos de calidad, ¿no? Entonces, en riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que yo, operador, genere un defectivo? Lo puedo hacer a través de la calificación. Nos permite facilitar las comunicaciones de riesgos. Nos puede decir, ah, mira, lo que más importa para un personal o para la persona que está trabajando es decirle, ojo cuando estés cortando el aluminio, ojo cuando estés imprimiendo, ojo cuando estés verificando la etiqueta, ¿no? Y evitar un problema muy grande, ¿no? O definir los puntos críticos a evaluar durante las sesiones de calificación, ¿no? Y poder decirle al personal, lo más crítico o donde tú puedes generar un riesgo es en la vestimenta, en el uso de herramientas adecuadas, en la limpieza, procedimientos, etc. En auditorías, las auditorías internas tendrían que tener una base en riesgos, ¿no? La gestión de riesgos nos permite definir la frecuencia y alcance de las auditorías, tanto internas como externas, teniendo en cuenta la complejidad del sitio, el número de hallazgos, las veces que se ha repetido un hallazgo, el estado general de cumplimiento, el número de inspecciones que hemos recibido, ¿no? En el caso de cambios, nos permite evaluar cuál va a ser el estado inicial del cambio de la CIS y cuál sería el estado posterior al cambio. Aquí es increíble la MEF. Aquí sí, ¿no? Porque yo estoy evaluando un antes y un después. Ah, mira, si implemento el cambio, voy a bajar los niveles de riesgo de estos 20 escenarios de alto a bajo. Ah, ok, el cambio va, ¿no? Oye, no, ojo, porque si yo implemento este cambio, abro otros escenarios de riesgo. Ah, ok, no va el cambio. Ahí es en donde puedo usar y debería estar usando mucho la gestión de riesgos, ¿no? Y nos permiten determinar las acciones apropiadas, el plan del cambio, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que yo necesito para hacer el cambio de forma correcta? En el diseño de instalaciones, equipos, cuando estoy construyendo una planta nueva, ¿no? Y estoy hablando para determinar zonas apropiadas al diseñar edificios, ¿no?
flujos de materiales, fuentes de contaminación, control de plagas. Este de control de plagas es muy interesante porque todos confiamos en que los proveedores que contratamos lo hacen. Y yo he visto ya en muchas plantas que no. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que nos pasó hace poco. Fui a una planta y su control de plagas muy bonito, trampas de roedores, trampas para insectos, para voladores, y resulta que la zona donde estaba la planta estaba infestada de gatos, y había gatos en las oficinas, o sea, ya hasta los habían adoptado, ¿no? Ya hasta me decían, ah, sí, él es el gato de las de ventas, ¿no? Y viene todos los días porque, wow, no puede haber un gato en la planta, ¿no? El gato es portador de infinidad de parásitos y de contaminantes, más el pelo, más el sucio, más... Ah, oye, ¿eso no lo evaluaste en tu control de plagas? No, el proveedor nunca... A ver, vamos a ver la carpeta, ¿no? El proveedor no hizo ni siquiera una evaluación de fauna nociva aquí en la zona donde está la planta. Esto está mal, ¿no? Ya, así, fatal. No estoy tomando la evaluación de riesgos correcta en la zona. No tengo la mejor información disponible, digámoslo así, ¿no? Nos permite determinar también cuáles son los materiales apropiados de contacto. Ah, mira, estoy usando aceites. ¿Qué me conviene usar? ¿No? Acero inoxidable, 316L, acrílico, acrílico con recubierta epóxica, ¿no? Etcétera, etcétera. Determinar los servicios adecuados. ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de agua necesito? Y uno que es muy importante que nadie está tomando en cuenta, determinar los requerimientos de vestimenta del personal. Cuando yo voy a una auditoría y le pregunto, oye, ¿por qué aquí usamos bata? Ah, porque así dice el procedimiento, ¿no? O así dice aquí el dibujito de la pared. No, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué me protege a mí la bata o de qué protege al producto la bata? Ah, ¿por qué no puedo usar joyería? ¿No? Yo uso anillos, por ejemplo. ¿Por qué no puedo usar joyería aquí? Porque así, o sea, no es porque dice el procedimiento, no es porque así es la costumbre, no es porque así se ha hecho. Debe haber una base de riesgos, ¿no? Mucho cuidado, mucho ojo. Todo lo que yo determine no puede ser por costumbre. Y a forma de conclusión, porque estoy a punto de pasarme, la gestión de riesgos va más allá de un simple análisis, que se tenga que quedar guardado en los archivos acumulando sucio, ¿no? Si está siendo muy complicado, es muy probable que esté equivocado. Lo que les decía, ¿no? Oye, para determinar si una reclamación es crítica mayor o menor, una MEF, bueno, pues suerte, es lo más que te puedo decir, ¿no? Se debe seleccionar la herramienta adecuada dependiendo si estoy evaluando riesgos de producto, proceso, equipo, desviación o cambio. No para todo usen la MEF, de verdad. Confíen unos en otros, tengan equipos multidisciplinarios, no descarten a nadie, ¿no? No todos sabemos de todo, ¿no? Yo podré tener 17 años en la industria, sí, y mi área fuerte sigue siendo el laboratorio. Y producción, sé muy poco. Recurro a mis compañeros que están expertos en producción, en calificación, en validación de procesos, ¿no? No es un castigo divino, la gestión de riesgos de verdad no es un castigo divino, es una herramienta de mejora. Y en el momento en que ustedes cambien ese switch, de verdad que la van a ver con otros ojos y les va a parecer mucho más fácil. Porque en general, y como esta frase de este escritor inglés, el problema no es que no podamos ver la solución, es que no podemos ver el problema. Y no queremos ver que nuestro problema es que no hemos abierto nuestras mentes a lo que se llama gestión de riesgos. Con esto doy por concluida mi presentación. Les agradezco muchísimo la atención. Aquí siempre está el slide de comercial, obviamente, ¿no? De PQE. Cualquier cosa, de verdad, únanse a nosotros y quedo dispuesto a las preguntas que pudieran tener en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado García, por esta súper interesante charla. Y sí, correcto, ahora vamos a pasar al momento de preguntas. Por aquí tenemos la primera que dice, ¿cómo aplico la gestión de riesgo para la validación de procesos de manufactura? Ok, aquí hay varios puntos en los que tienes que considerar la gestión de riesgos para la evaluación de procesos. Uno, cuando tú haces tu matriz de peor caso, ¿no? Tú ahí estás evaluando y no estás usando ni una MEF, ni una PR, ni nada. Estás usando un análisis estadístico y un análisis
básico de procesos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu peor caso? ¿Cuál es tu producto más complejo? ¿Cuál es tu producto que produces menos, ¿no? Ahí es cuando tú usas la validación de procesos, perdón, la gestión de riesgos en la validación de procesos. A eso le tienes que sumar, ¿no? ¿Cuál es el producto más tóxico? ¿O cuál es el producto de más difícil limpieza? ¿O cuál es el producto que más vendo? O sea, tienes que tomar todos esos elementos y no necesariamente ponerlos en una MEF, ¿no? Tú los puedes hacer con un estudio estadístico o con un estudio de tendencias y sobre eso puedes construir una buena validación de procesos. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita por aquí. Dice, ¿debo hacer una evaluación de riesgo previa a la validación y luego otra al culminar la validación? Sí. Ya, no es cierto. Ya, sí. No, creo que ya no estoy, sí, ya me estoy compartiendo la pantalla. Pero si se acuerdan del diagramita de gestión de riesgos, había una parte que decía revisión de riesgos. Este tema es también importante que lo consideren. ¿Por qué? Porque una vez que yo termino de validar mi proceso, yo ya tengo el detalle fino, ¿no? De cómo quedó el proceso y cómo quedó establecido en procedimiento. Sí es bueno siempre hacer una revisión del análisis inicial de riesgos, ¿no? Para ver que durante la validación, si es que hubo desviaciones, si es que hubo cambios, no impactaron a las valoraciones o a escenarios de riesgos. Entonces sí, hay que hacer una antes y después. Y me adelanto a lo mejor a otra pregunta. Hay que hacerla en la revisión continua o en la revisión periódica del estado de validación del proceso. Ahí hay que volverlo a revisar. Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias. Pregunta también Rina Barrios. En el caso de la fase de desarrollo de un medicamento que aún no se ha determinado la probabilidad de ocurrencia, ¿puede alejarse el análisis de riesgo únicamente con la severidad del daño? Sí. Sí, y ahí estaríamos usando una herramienta diferente, ¿no? Ya sea un árbol de fallas, o a lo mejor simplemente un diagrama de flujo, ¿no? O sea, sí, les digo, no para todo tienen que ser severidad por ocurrencia o severidad por ocurrencia por detectabilidad. Pueden irlo adaptando. En el caso de, y me voy a odiar por lo que voy a decir, en el caso de productos nuevos, lo más recomendable es hacer una MEF de diseño, ¿no? Esa es otra herramienta muy específica y muy detallada para el diseño de nuevos productos, ¿no? Entonces, ahí, lejos de ponderar las cosas, solamente como que categorizas y ya evalúas los riesgos, ¿no? Ya después, ese mismo análisis de diseño, tú lo puedes usar como base para el análisis de riesgo de proceso y el análisis de riesgo de sistema, ¿no? El AMEF es una teoría completa y está compuesto de muchas partes, pero sí, si a ti en este momento, ¿no? A la persona que preguntó, te sirve para la fase en la que estás un único análisis de riesgos con la severidad, está bien, ¿no? Porque te va a permitir ver, o sea, depende para qué lo quieras usar. ¿Me explico? Y a lo mejor aquí, no sé si la misma persona pudiera después poner un poquito más de pregunta, ¿para qué quiere usar ese análisis de riesgos o esa evaluación? Ahí está Rina Barrios, quien fue que formuló la pregunta. Eres libre de poner más detalles y así que se te pueda dar una respuesta también mucho más específica. Tenemos también a Eric Ausa preguntando, ¿se puede relacionar el sistema CAPA con el análisis de riesgo? No, no se puede. Se debe. Todas las acciones que te van a salir de tu evaluación de riesgos, tienen que entrar al sistema de calidad, o sea, tienes que monitorearlas. Si no, tú no formalizas lo que es el resultado de tu evaluación de riesgos. Entonces, no se puede, se tiene. Ojo, ese es como yo lo digo de broma, ¿no? Hay quienes en su proceso o en su procedimiento dicen, muy claro, ¿no? Todas las acciones que se desprendan de esto no se gestionan por el sistema CAPA, sino por un sistema de seguimiento propio del sistema de gestión de riesgos. Mi recomendación es sí mételas al sistema CAPA porque formalizas todo, haces que interaccionen los procesos de gestión de riesgos con el sistema de calidad y el sistema de CAPA y le das el mismo seguimiento a todo. Porque habrá quien diga, ay, como esto es de análisis de riesgos, no le hagas caso, déjala que se venza. No importa, no está para métricas.
pero entonces sí lo puedes ligar al sistema de capa. Entendido. Ok, entonces vamos a la próxima pregunta. Dice, la norma indica que se debe hacer gestión de riesgos en los cambios, pero si el cambio es pequeño, como un cambio menor, ¿necesito también aplicar gestión de riesgos? Pero ya la aplicaste. En el momento en el que me dices que un cambio es menor, tú ya aplicaste una gestión de riesgos. Correcto. No, es lo que les decía. O sea, ya para simplemente el hecho de definir que algo es menor, mayor o crítico, tú ya estableciste una escala de severidad, al menos. Eso ya es gestión del riesgo. Okay. Sí, mejor tratando de regresar un poquito visualmente. Si ese menor, tú me dices desde tu procedimiento, los cambios menores no requieren una evaluación subsecuente de riesgos con herramientas como bla, 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 y únicamente se hacen los cambios porque no tienen impacto, adelante. Eso ya es gestión de riesgos. Entendido. También tenemos otra pregunta por aquí. Dice, para el caso del almacén de depósito y distribución, ¿aplicaría tener el mapeo de procesos para poder hacer un AMEF? Sí. Sí, porque tú ahí tienes diferentes procesos. Tienes el proceso de inventarios, tienes el proceso de subir material, de bajar material, de surtir material, de reacomodos, tienes el proceso de materiales rechazados, tienes el proceso de recepción de devoluciones, de recepción de reclamaciones. Todos esos procesitos se tienen que mapear para poder hacer un AMEF completo o una evaluación de riesgos. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, en el borrador del anexo 1 de la Unión Europea para los productos estériles, están planteando eliminar las partículas de 5 micras en la calificación de las áreas. Pero entonces eso implicaría hacer un análisis de riesgo cada vez que se califique un área. Entonces, pregunta la persona, ¿qué nos puede comentar al respecto de eso? Quedé en shock. No. Al final del día, cuando tú haces tu calificación, uno de los parámetros que tienes que evaluar como parte de tu evaluación de riesgos o de tu gestión de riesgos es el tema del cumplimiento regulatorio, ¿no? Si tú únicamente estás distribuyendo producto a Europa, sigues lo que dictan sus guías, ¿no? Y si van a quitar el tema de las partículas de 5 micras, pues bueno, ya lo quitas tú y tan. Pero piensa que no todos lo van a quitar, ¿no? Lo que tienes que hacer es decir, ok, ¿cuál es tu pregunta de riesgos? Es, ¿qué impacto tiene? Ya no medir las partículas de 5 micras en el resto de mis procesos o en el resto de mis productos, en los que no van a Europa. Entonces, es revisión de los riesgos, ¿no? A volver a tomar el que ya tenías, el que habías hecho, y evaluar cómo este cambio te impacta. La realidad es que no tiene como... no es que no tenga impacto, pero para como es el estándar farmacéutico, por lo general es fácil cumplir con los lineamientos de todas las clasificaciones de áreas, principalmente ISO 5 y ISO 6, que son las que nos impactan más en el tema de estériles. Pero pues digamos, la respuesta a tu pregunta es sí, tendrías que hacer una reevaluación de tus riesgos, tomando la evaluación que tengas anterior y ver cómo te impacta este cambio. Entendido. Nos está llegando otra preguntita por aquí. Dice, el análisis de riesgo en el desarrollo de un producto nuevo se utilizaría para definir puntos críticos de control, también atributos críticos de calidad del producto y para enviar a la planta de producción. Se lo digo así porque nos llega la información y estamos tratando de expresarle la mayor cantidad de preguntas posibles. Imagino que ese es el complemento de la otra pregunta. Ok. Me suena. Ok, entonces, sí, aquí lejos de, voy a complementar la pregunta. Como tú lo quieres hacer, sí puedes hacer un análisis de severidad inicial, pero ya me estás hablando de proceso. Entonces, ahora sí, si tú ya tienes el equipo y ya tienes las instalaciones, para los elementos que ya tienes,
ya podrías evaluar la ocurrencia, ¿no? Una probabilidad, ¿no? Para los que no tienes, podrías dejarlo solamente en severidad y decir, bueno, ya que se haga la transferencia de tecnología, se reevalúa la evaluación de riesgos, la reviso y complemento. Es parte de lo que les decía, ¿no? O sea, la evaluación de riesgos nunca se va a quedar estática. Yo puedo correctamente, como bien decía, iniciar con esta evaluación de riesgos únicamente con severidad y conforme yo vaya teniendo más elementos, irla complementando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que yo tenga una evaluación ya del proceso completo, con toda la realidad y con lo que yo voy determinando en la, pues ya en la práctica, en la validación. Entendido. Entonces tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿se debe realizar gestión de riesgos cada vez que se genere un requerimiento de usuario para compra de equipos o insumos? Sí y no. Cuando tú vas a comprar un equipo nuevo, sí debería haber una evaluación preliminar de riesgos, ¿no? Una PR. Hay quienes no lo hacen y está bien, pero entonces esa evaluación de riesgos tendría que activarse cuando tú inicias tu control de cambios. O sea, cuando tú ya definiste cuál es el equipo que vas a comprar y empiezas a hacer tu cambio. Y ya tendría que formar parte de la gestión del cambio. Perfecto. Entonces, en esa misma línea, entonces, en el caso de los equipos heredados, si no se realizó la gestión de riesgo en el momento de compra, ¿sería ideal entonces implementarlo? Sí. Sí, y más ahora que hagas tu próximo mantenimiento del estado de calificación de esos equipos, uno de los temas que te va a faltar va a ser la evaluación inicial de riesgos, la evaluación actual de riesgos, la puedes hacer ahora en el mantenimiento del estado calificado. Perfecto, entonces, bueno, hemos llegado a la parte, al final de las preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo García. Ha sido un placer para nosotros tenerlo licenciado en esta segunda edición de Pharma Week en el 2020. No, pues al contrario, muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por considerarme de nuevo. Este tema a mí me parece crítico, me apasiona mucho, me gusta mucho el tema de la gestión de riesgos. Lamentablemente es un tema muy, muy, muy largo, muy amplio para tratarlo en una hora, pero espero de verdad, de todo corazón, haberles dado un poquito más de amplitud en el conocimiento del tema. Y bueno, cualquier duda, de verdad, no duden en compartirla. Y si alguien tiene por ahí mi correo, con todo gusto puedo resolver algunas dudas más por correo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ha sido un honor tenerlo en el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Bueno, gracias. Y a todas las personas que están conectadas con nosotros, gracias por mantenerse hasta ahora pendientes. Tenemos información aquí sobre el sorteo y es que la ganadora del día de ayer, jueves 26, el primer día de este encuentro, es Jenny Izarra del laboratorio Rox Pharma de Perú. Repito, Jenny Izarra del laboratorio Rox Pharma de Perú es la ganadora de la primera Samsung Galaxy Tablet de 8 pulgadas y 32 gigabytes. Estaremos contactándote para entonces organizar todo lo que es la entrega. Le va a llegar su equipo a la puerta de su casa. Y ya saben, también tendremos el sorteo del día de hoy, mañana. Vamos a seleccionar el ganador del día de hoy, mañana, y entonces el sábado vamos a tener el último. Como ya está establecido, el único requerimiento para participar es estar en al menos 2 de las 5 charlas que hemos estado ofreciendo por día. Así que nos falta una, ya la de las 6:50 de la tarde, y mañana tenemos 5 más. Así que ya saben, pendientes, Jenny Izarra ya fue la primera feliz ganadora de una Samsung Galaxy Tab. Vamos a una pausa, pero antes recordarles que este evento llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Farmacia Carol, Merck Group, Técnica, QC2000 Consultores y PQE Group. Ahora sí, nos vamos a una pausa y retornamos a las 6:50 con nuestra última exposición del día de hoy. Pharma Week 2020. Nuestra próxima conferencia es